Ahora mismo, en todo el este de Norteamérica, hay una patata que crece silvestre y sabe mejor que cualquier cosa que puedas encontrar en un supermercado. Los niños nativos americanos la llamaban caramelo subterráneo. Los mineros de la fiebre del oro aseguraban que les salvó la vida. Y los colonos europeos la comían con tanto entusiasmo que el legendario recolector Ewell Gibbons llegó a comerla 2 veces al día durante semanas. Incluso bromeó diciendo que uno de sus amigos temía sufrir síntomas de abstinencia cuando se acabara el suministro. Entonces, ¿por qué nunca has oído hablar de ella? ¿Por qué no se vende en las tiendas? ¿Y por qué abandonamos una patata nutricionalmente superior que crece libre y salvaje a lo largo de medio continente? La respuesta no tiene nada que ver con el sabor, tiene todo que ver con lo que ocurre cuando un sistema alimentario construido sobre el control choca contra una planta que se niega a ser domesticada. Esta es la historia de la Spring Beauty, Claytonia virginica, la patata hada que sostuvo civilizaciones durante 10.000 años, un concentrado nutricional que superaba a la patata irlandesa, y un banquete olvidado que crece en silencio bajo tus pies. A finales de marzo, cuando la última escarcha se derrite del suelo del bosque, sucede algo extraordinario en los bosques del este de Estados Unidos. Antes de que los árboles terminen de echar hoja, millones de flores delicadas de color rosa, con finas líneas pálidas, cubren el suelo como una alfombra. Se abren en los días soleados, se cierran por la noche y, en apenas unas semanas, desaparecen por completo. Pero bajo tierra, el verdadero tesoro permanece. Enterrados entre 7 y 12 centímetros bajo el suelo hay pequeños tubérculos, de un tamaño que va desde una canica hasta casi 5 centímetros. Para quien no sabe lo que está viendo, no parecen nada. Pero para quienes lo sabían, fueron durante mucho tiempo la base de la supervivencia de todo un continente. Para el pueblo algonquino, estos tubérculos eran un alimento básico. Se cocinaban y se comían como patatas, tal y como recogen registros etnobotánicos y relatos antiguos. No eran un capricho del bosque, eran comida de verdad, transmitida de generación en generación. Los asaban en hoyos para conservarlos, los aromatizaban con apio indígena y los almacenaban durante el invierno en escondites cuidadosamente preparados. Y no eran los únicos. En distintos territorios, otros pueblos también los recolectaban cuando el suelo del bosque se convertía en despensa. Luego, en la primavera de 1719, un barco llegó a New Hampshire llevando tubérculos procedentes de Derry, Irlanda. Esas patatas irlandesas habían recorrido un camino largo e improbable. Se originaron en los Andes, fueron llevadas por los españoles a Europa y desde allí terminaron cruzando el Atlántico hacia las colonias. En pocas décadas, la patata irlandesa se convirtió en el estándar. Se plantaba en hileras ordenadas, se almacenaba en sótanos, y se podía contabilizar, vender y controlar con facilidad. Y aquí es donde empieza lo absurdo. No mejoramos, empeoramos. Los tubérculos de Spring Beauty son nutricionalmente superiores a las patatas modernas. Tienen mucha vitamina A y C, son ricos en minerales, y además contienen una combinación de azúcares y almidón que les da energía rápida y limpia, y requiere mucho menos tiempo de cocción que las patatas industriales. El Jardín Botánico de Brooklyn llegó a llamarlos, en esencia, el Tater Tot definitivo. Ewell Gibbons, el hombre que literalmente escribió el libro sobre recolección silvestre, decía que eran más dulces que las patatas normales y que tenían un sabor que te hacía volver a por más. Así que, si sabe cómo caramelo aporta más nutrición y encima crece sin fertilizantes,
¿Por qué la abandonamos? La explicación oficial suena práctica. Los tubérculos de Spring Beauty son pequeños, están enterrados bastante profundo y no puedes cosecharlos con una cosechadora. No se almacenan durante meses en enormes almacenes como una Russet Burbank. No encajan bien en palés, camiones o cadenas de suministro globales, pero esa explicación ignora cómo crece realmente esta planta. La Spring Beauty puede formar manchas tan densas que alfombran suelos enteros de bosque. Cuando las condiciones son buenas, el terreno se convierte literalmente en una despensa viva. Un recolector con experiencia puede juntar un buen puñado en una hora cuando hay abundancia y la planta está en flor. Los pueblos indígenas la cosecharon con éxito durante miles de años. Era tan productiva que los niños la desenterraban como tentempié mientras jugaban en el bosque. La verdadera razón por la que la abandonamos es más simple. La Spring Beauty no encajaba en el sistema. La agricultura europea se construyó sobre el control. Exigía uniformidad, previsibilidad, disponibilidad todo el año y distribución centralizada. No puedes controlar una patata silvestre que desaparece 3 semanas después de que llega la primavera. No puedes patentarla. No puedes construir un monopolio de semillas alrededor de ella. Y no puedes obligar a los agricultores a comprar nuevo material de siembra cada temporada. La patata irlandesa, en cambio, encajaba perfectamente en el modelo industrial. Se podía estandarizar, se podía procesar, se podía enviar, almacenar y convertir en marca. Y en los años 50 y 60, el auge de la industria de las patatas fritas cambió la agricultura de la patata de forma decisiva. Las estaciones de investigación empezaron a describir su trabajo con lenguaje de ingeniería en lugar de ciencia agrícola. El enfoque se alejó de servir a agricultores y a quienes comen y pasó a servir a la industria del procesado. Dejamos de criar patatas por sabor y nutrición y empezamos a criarlas para la freidora. Este borrado no fue único de la patata. La misma historia se repitió por todo el continente. Cultivos indígenas como goosefoot, marsh elder y groundnut, plantas que habían alimentado a la gente durante miles de años, fueron reemplazados por maíz, trigo y soja. No porque fueran mejores alimentos, sino porque podían convertirse en mercancía. La Spring Beauty era un cultivo de recolector en un mundo de agricultores, un símbolo de abundancia salvaje dentro de una economía construida sobre la escasez. Y esta es la parte que debería darte rabia. La Spring Beauty no es solo una curiosidad botánica, es una prueba viviente de que hubo otro futuro posible, un futuro donde la comida no depende de fertilizantes químicos, ni de monocultivos, ni de cadenas de suministro frágiles, porque esta planta hace lo que el sistema moderno detesta, aparece sola, alimenta a la gente, y luego desaparece antes de que puedas poseerla. Y aún así, la ciencia moderna confirma lo que los pueblos indígenas ya sabían. En 1938, 2 investigadores del USDA, Janowski y Kingsbury, analizaron los tubérculos de Claytonia virginica, y lo que encontraron fue sorprendente: una composición rica en carbohidratos de fácil acceso, con azúcares que explicaban ese sabor dulce, y una parte de almidón que aportaba saciedad. Era energía real, concentrada y disponible en el momento exacto del año en que más se necesitaba, el final del invierno y el inicio de la primavera, cuando las reservas se agotaban. Piensa en eso. No es casualidad. Es una estrategia evolutiva y cultural.
La planta almacena energía para brotar rápido y florecer antes de que el dosel del bosque cierre la luz. Y las personas aprendieron a sincronizar su cosecha con ese breve momento de abundancia. Pero el mundo moderno no recompensa lo estacional, lo castiga. Por eso hoy la Spring Beauty se vende como flor silvestre ornamental. Está en catálogos de jardinería, en mezclas para polinizadores, en parques, y casi nadie habla de ella como alimento. De hecho, en muchos lugares, la idea de desenterrarla se trata como algo controvertido, como si recolectar un tubérculo del tamaño de una canica fuese un crimen contra la naturaleza. Mientras tanto, las mismas fuerzas que borraron estos cultivos celebran la biodiversidad solo cuando no amenaza el negocio. Aquí hay algo más importante todavía. La Spring Beauty no es un caso aislado. Forma parte de una familia de tubérculos nativos, olvidados, resistentes al clima, que fueron alimento mucho antes de que existiera la agricultura industrial. Y algunos, como el Solanum yamesi, pueden tolerar sequía y condiciones extremas mucho mejor que las patatas modernas. La pregunta no es si estas plantas podían alimentar a la gente. La pregunta es, ¿por qué nos enseñaron a olvidarlas? Porque olvidar no fue un accidente, fue un proceso. Cuando un alimento no se puede cultivar en filas perfectas, cuando no se puede cosechar con máquinas, cuando no se puede almacenar durante meses y cuando no se puede convertir en un producto con margen de beneficio, entonces se vuelve invisible. No se enseña, no se investiga, no se distribuye, no se protege como patrimonio alimentario, se relega a flor silvestre o, peor, a maleza. Y así, en apenas un par de siglos, una planta que había sostenido a comunidades durante miles de años pasó a ser un adorno de primavera. Pero aquí viene el giro. La Spring Beauty todavía está aquí. Está bajo tus pies, en bosques, parques y bordes de caminos del este de Norteamérica. Florece cada año como un reloj. Y cada año su alimento vuelve a aparecer silencioso, sin pedir permiso a nadie. La recuperación de este tipo de cultivos, sin embargo, no es tan simple como sal y cosecha. Hay una línea que no se puede cruzar. El conocimiento indígena no es un recurso gratuito. Mucho de lo que sabemos sobre estas plantas existe gracias a pueblos que pagaron un precio enorme por mantener esa memoria viva. Y hoy, cuando hablamos de redescubrir estos alimentos, hay que hacerlo con respeto, con ética y sin convertirlo en otra extracción. Por eso, la conversación real es más grande que un tubérculo dulce. Es una pregunta sobre soberanía alimentaria, sobre diversidad real, sobre sistemas que prefieren que dependas de unos pocos cultivos industriales, aunque existan decenas de opciones más resistentes, más nutritivas y más adaptadas al territorio. La Spring Beauty, la patata hada, representa lo que el sistema moderno intentó borrar: la idea de que la comida puede ser abundante sin control centralizado, que puede ser local, estacional y libre. Y si esto te suena familiar, es porque lo has visto en otras historias: plantas medicinales convertidas en hierbas inútiles, semillas tradicionales reemplazadas por híbridos industriales, conocimientos comunitarios tratados como superstición hasta que alguien logra patentarlos. La Spring Beauty no desapareció de la naturaleza, desapareció de nuestra memoria. Y tal vez esa sea la parte más inquietante. No necesitamos descubrir nada nuevo, solo necesitamos recordar, porque cada primavera la tierra vuelve a ofrecernos el mismo regalo: un alimento dulce y nutritivo, un cultivo que no exige fertilizantes, ni riego, ni pesticidas, un recordatorio
de que la supervivencia no siempre dependió de supermercados ni de monocultivos. La Spring Beauty florece rápido, desaparece rápido y deja detrás un tubérculo pequeño pero real. Y ese patrón, aparecer, alimentar, retirarse, es exactamente lo contrario de lo que la agricultura industrial busca. La industria quiere permanencia, uniformidad, control. La Spring Beauty ofrece estacionalidad, diversidad y libertad. Y por eso, durante generaciones, fue más fácil etiquetarla como una flor bonita que admitir lo que realmente era: un alimento superior, un vestigio de una dieta más rica y más conectada con el territorio. Así que la próxima vez que veas esas pequeñas flores rosadas cubriendo el suelo del bosque en primavera, no las mires como decoración, míralas como un mensaje, un rastro de una despensa olvidada, una prueba de que el mundo era más abundante de lo que nos contaron. Y si te interesa este tipo de historias, plantas que alimentaron civilizaciones, técnicas que desaparecieron, alimentos que fueron borrados por el sistema, entonces estás en el lugar correcto. Esto es Plantas Olvidadas. Suscríbete, porque hay más comida invisible ahí fuera de la que imaginas. Y la próxima historia puede estar creciendo ahora mismo, donde nadie está mirando.